Muy buenas tardes a todos los que nos ven por medio de este canal. Les saludamos nuevamente desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Damos gracias a Dios por estar con ustedes en estos tiempos difíciles, tiempos finales, proféticos, tiempos donde la Iglesia de Cristo tiene un reto grandísimo por delante y debemos prepararnos para lo que viene al mundo y poder defender nuestra fe en Jesucristo. Tiempos que Jesucristo ya los había mencionado en Mateo 24, en Lucas 21, el apóstol Pablo también en la carta a Tesalonicenses, Apocalipsis, el libro de Daniel, donde nos dijo el profeta que en los postreros tiempos muchos correrían de aquí para allá y el conocimiento humano se aumentaría, y no para bien, como lo estamos viendo en nuestra generación. Tiempos de calor, hermanos, ¿verdad? Grandes calores que antes oíamos decir que en Europa, que en ciertos lugares había entrado una ola de calor y uno decía, bueno, ¿y qué es eso? Tal vez será un calor como el que siento cuando voy a la playa, pero ¿qué ha pasado, verdad, en el mundo que desde el 2020, desde la pandemia, ha venido un cambio tan drástico, un trato de Dios a la humanidad, no solamente el calentamiento global, que la ciencia se lo atribuye todo a fenómenos, digamos, humanos, pero yo creo que hay una intervención divina en estas cosas en la cual nosotros podemos visualizar que Dios está tratando con la humanidad, la está llamando a arrepentimiento, a un cambio. ¿Y a dónde no ha hecho calor pues en estos días, en estos meses? Y las cosas que se avecinan pues en el ámbito del clima y la meteorología son tremendas, hermanos. Tenemos que prepararnos para el fin, porque el fin viene. Pero gracias a Dios por ustedes que están siempre pendientes de lo que vamos compartiendo y sin ánimo de tomar más tiempo de introducción, queremos ir al grano a continuar los estudios que estamos realizando o los comentarios del libro de Watchman Nee, El quebrantamiento del hombre externo o exterior y el crecimiento espiritual y liberación de su espíritu. Nos quedamos en un párrafo muy interesante y voy a dar lectura. Dice el quebrantamiento repentino y el gradual. El Señor quebranta nuestro hombre exterior de dos maneras. Primero lo hace en forma gradual y en segundo lugar, inesperadamente o intempestivamente. Algunas veces el quebrantamiento de Dios primero viene inesperado, como un evento catastrófico, un suceso a nuestra vida, como una prueba, seguido por un quebrantamiento gradual. La disciplina inesperada viene primero y la gradual le sigue. Algunos creyentes se enfrentan a adversidades diariamente, hasta que cierto día reciben inesperadamente un golpe fuerte del Señor. En este caso la obra gradual viene primero y la repentina luego. De acuerdo con nuestra experiencia hay diferentes patrones de quebrantamiento. Es posible que primero se presente el quebrantamiento repentino como un evento, seguido por el gradual o viceversa. Hablando generalmente, aun con aquellos que no se desvían ni toman atajos, el Señor requiere algunos años para completar el proceso de quebrantamiento. Quiero hacer un comentario hasta donde he leído, da a entender que hay dos formas bíblicas registradas de quebrantamientos. Uno dice que es repentino y aparece de una manera específica y otro puede ser gradual. Me viene a la mente, hermanos, dos ejemplos. El gran quebrantamiento en el libro de Job, uno de los mejores libros de la Biblia, que narran la historia de un hombre justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero que sufrió un quebrantamiento repentino en su vida, en su economía, en sus tierras, en sus cosechas, en su ganado, en la muerte de sus hijos, de todos sus hijos.
Eh, y también en la salud. Imagínese usted cuántas cosas fueron quebrantadas en la vida de Job, hermanos. Pero es increíble, yo le recomiendo que lea el libro de Job para que usted pueda comprender qué es ser quebrantado, qué es el quebrantamiento. Bueno, otro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que sufrió la cruz, dice la palabra de Dios, y se humilló. El libro de Hebreos dice que Él aprendió la obediencia por medio de el sufrimiento. Oiga lo que enseña el sufrimiento. El sufrimiento nos lleva a ser más obedientes, más sujetos a Dios, más dóciles, más dispuestos para Él. Y el otro que se me venía a la mente es cuando el apóstol Pablo, el rabino Pablo, es llamado por Jesucristo mismo, cuando se le aparece la luz camino a Damasco y él repentinamente cae del caballo y queda ciego. En las tres circunstancias nosotros podemos visualizar que el quebrantamiento se presenta en un suceso, en un evento de adversidad, y que posteriormente a eso se comienza a desarrollar un proceso de transformación, de cambios que vienen por el quebrantamiento, que vienen por ese padecimiento, por ese sufrimiento, por esa prueba que no pasa en un minuto o en una hora, sino que dura días, meses, semanas, pero que en la medida en que esa situación se profundiza, nos hace depender de Dios, nos hace buscar su presencia y nos hace cambios internos en el carácter para que podamos realmente adquirir más el carácter de Cristo. Hablaba con un pastor amigo de Nicaragua y me decía él, la Biblia está llena de personas que dependieron de Dios. A veces tenemos unas pláticas con él tan tremendas, no planificadas, donde hablamos como el mismo lenguaje, ¿verdad? Y es un gusto hablar con gente que entiende lo que usted está planteando, o usted les entiende a ellos lo que están planteando. Y en esa ocasión hablábamos de que no es fácil depender de Dios, que mucha gente ha dejado su país, ha dejado su familia por buscar una mejor vida. Yo sé que hay crisis en el mundo, que hay situaciones que obligan a cambios muchas veces, pero en otras ocasiones Dios nos dice, espera en mí, estate quieto, confía en mí. Dios al pueblo de Israel en Isaías 30 les dijo que no confiaran en Egipto y en las riquezas de Egipto, y que el amparo de Egipto se convertiría en destrucción, y que en quietud y en reposo sería la fortaleza de ellos, en descanso y en confianza, pero ellos no quisieron. Dice, antes bien agarraron sus caballos y corrieron hacia lo que consideraron mejor o una bendición. Y de repente mucha gente se va de su país y considera que va tras una bendición. Pero ¿saben qué? Pierden aquella relación, aquella comunión con Dios. Incluso pierden a veces la familia, su país, su patria, muchas cosas. No es para todos irse del país. Algunos deben hacerlo por mandamiento de Dios, pero otros no. No es que donde va Vicente, ahí va todita la gente, ¿verdad? Como dice el dicho, sino que tú y yo necesitamos confiar en Dios, esperar en Dios, depender de Dios. Entonces hablábamos con este pastor amigo que mucha gente no quiere depender de Dios, no quiere el quebrantamiento en su vida, que lo va a llevar a una transformación, a una dependencia mayor de Dios y a un crecimiento y revelación de Dios. Pero claro, evadimos la prueba, evadimos la adversidad, ignorando que Dios se identifica, como lo hemos dicho antes, como un Dios que hace la paz, pero también crea la adversidad. Dios estaba en medio de ese gran torbellino que se levantó en la vida de Job. Y usted puede ver las riquezas espirituales que Dios le dio a Job. Y después le devolvió muchas cosas también materiales, al triple, dice la Escritura. Y también al final el libro de Job plantea que Dios restauró todas las cosas y que Job creció espiritualmente y se desarrolló más en el ámbito del conocimiento de los propósitos de Dios. ¿No es ese el plan de Dios para nosotros? Entonces hay momentos donde el quebrantamiento viene. A Pablo le vino una ceguera
con un impacto de aquella luz espiritual que se le apareció en Damasco. Y a partir de ese momento, aquel rabino se convierte en un enviado de Dios a las naciones y a los gentiles específicamente, un apóstol genuino, no un apóstol de seminarios de 6 meses, de títulos comprados, no un apóstol porque tiene una iglesia grande, ¿verdad? Necesariamente a veces pensamos que, bueno, esos son los requisitos modernos, ¿verdad? Si eres pastor de una iglesia de 1000 miembros, o de 10,000 miembros, o de 5000 miembros, o de 3000 miembros, ya eres o debes ser llamado un apóstol. Pero es increíble cómo en aquel entonces, bíblicamente, el término era ganado con trabajo, con adversidad, con sufrimiento, con sembrar con lágrimas, con el celo de ser enviado por el Espíritu Santo a las misiones. Así que bueno, Job, Jesucristo también fue quebrantado para provecho nuestro y el apóstol Pablo para provecho de la iglesia de Cristo. Sigamos leyendo por aquí, en el folleto del libro que estamos comentando. No podemos deducir el tiempo que toma este quebrantamiento, dice, pero sí podemos extenderlo. En algunos casos el Señor concluye este proceso en unos cuantos años, pero en otros puede durar hasta 10 o 20 años. Este es un asunto muy serio. Nada es más lamentable que desperdiciar el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros somos los causantes de que la iglesia sea privada de recibir bendición y riqueza espiritual. Es posible predicar usando solo nuestra mente y conmover a la gente con nuestras emociones, sin ejercitar nuestro espíritu. Aquí Watchman Nee está hablando de las riquezas espirituales que produce una persona que ha sido quebrantada por el Señor. Es que, hermanos, el tema que estamos tocando tiene que ver con el nivel de utilidad que tú vas a tener espiritualmente hablando en el cuerpo de Cristo. Y para eso hay un prerequisito bíblico, convenzámonos ya, es ser quebrantados. Ser quebrantados no es quedarte en el sufrimiento, en la carencia económica, en el desierto toda la vida. No, ser quebrantado tienes que asociarlo con ser transformado, ser liberado, ser visitado por una revelación mayor de Dios y de las Escrituras. Es recibir la iluminación espiritual, pero para eso todos los valores externos, humanos y carnales y mentales y del razonamiento deben ser golpeados para que después de esa herida, y ahí es donde toma sentido la Biblia cuando dice Dios es el que hace la llaga y Él la cura, y cuando la cura tú tienes un potencial mayor o más específico en el espíritu, tú tienes un aporte mayor en el cuerpo de Cristo cuando tu herida es sanada por el Señor, ya no eres el mismo después de esa herida. Yo notaba aquí cuáles son las formas que hay de heridas de Dios, de quebrantamiento, para capacitarnos, oígase bien, para capacitarnos, no para quedar postrados en el desierto. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto por muchas razones. Deuteronomio capítulo 8 lo describe. Y vamos a ver en ese pasaje, Deuteronomio capítulo 8, dice la Escritura, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué lo sacó Dios a Israel al desierto? Oigan esto, para afligirte. ¿Cuántos quieren ser afligidos por el Señor? Para afligirte, para probarte. Dios tiene que probarnos, hermanos, para saber lo que tenés adentro del corazón. Porque es en la adversidad y en el fuego de la prueba que sale lo que tenemos adentro, que sacamos nuestra fe o nuestra incredulidad, nuestra confianza o nuestra queja, nuestra murmuración o nuestro silencio. Hay muchas cosas que salen y que se evidencian en la adversidad. Y luego dice, yo quería saber si ibas a guardar o no mis mandamientos.
y te afligí y te hice tener hambre y te sustenté con maná, perdón, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber o para dejarte incrustado en tu alma que no solo de lo terrenal, así lo voy a decir, no solo de lo terrenal vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Del rema de Dios, dicen algunos, de todo lo que Dios habla, y más específicamente de lo que Dios te hable, eso te hace vivir y tener fortaleza espiritual. Así que hermanos, esta es una situación tremenda que Dios quiera la podamos entender. Dios quería ser lo primero en el corazón del pueblo de Israel. Dios quería ser lo más importante para ellos. La mayoría no lo entendieron y murmuraron y se quejaron y querían regresar a Egipto. Pero hubo una minoría que sí entendió ese propósito. Entendió el propósito de la dependencia de Dios en el desierto, entre paréntesis, quebrantamiento, y de la paciencia que debían tener. Por eso la Biblia se llama la palabra de mi paciencia, porque son promesas que nos hacen crecer en fe y en paciencia, porque debemos esperarlas. Dios trabaja en su forma. Así que, ¿cuáles son las formas en que el Señor nos quebranta? ¿Qué es lo que Él utiliza? Quiero decirle algunas de ellas. Una puede ser las circunstancias, las pruebas diversas que tenemos, unas de corto plazo, otras de largo plazo, las heridas, los fracasos, un divorcio, las pérdidas, las traiciones, la soledad, los desiertos de la vida, la adversidad. Le vuelvo a regalar esta cita, Isaías 45, del 5 al 7. Vamos a ver. Isaías 45. Miren lo que dice la Escritura, del 5 al 7. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, dice Dios. No hay Dios fuera de mí. Yo te prepararé o yo te ceñiré, aunque tú realmente no me conoces. Da a entender que nuestro conocimiento de Dios y sus planes es limitado. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. O sea, no hay otro Dios que pueda hacer lo que yo hago. No hay otro Dios que se compare a mí. Realmente no hay otro Dios. Dios es uno. La humanidad se ha dividido en muchas creencias y religiones. Satanás ha trabajado mucho para confundir a la humanidad, para hacerle creer mentiras. Pero Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo uno, Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu de Dios. Luego dice el verso 7, que formo la luz y creo las tinieblas. Dios está en la luz y puede crear también momentos de oscuridad, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que estoy en todo esto, yo soy el que estoy arriba de esto, yo soy el que hago todo esto. Así que estamos hablando de que el quebrantamiento nos trae una revelación más clara de Dios. Quiero decirle que el quebrantamiento de Moisés se dio a partir de cuando él mata al egipcio y lo descubren y él tiene que huir de Egipto para comenzar una vida nómada donde él no tiene el control de las circunstancias, donde ya no es aquel hombre sabio e inteligente preparado en la universidad egipcia, hijo de la hija del faraón, hijo adoptivo. Imagínese usted el prestigio que tenía Moisés. Pero cuando ven que es un asesino de egipcios, se vuelve enemigo de todo Egipto. Entonces tiene que huir. Y allá en otras tierras cuida animales ajenos por 40 años. Y no es sino a los 80 años que el Dios de los cielos se le manifiesta en el fuego de una zarza. Una zarza, una cosa insignificante. Nosotros somos como zarzas, pero el fuego del Espíritu está en nosotros para darnos esa utilidad en el cuerpo de Cristo. Así que Moisés comienza un proceso
40 años de su vida en Egipto, capacitándose y preparándose en muchos aspectos y conociendo los dioses y las creencias egipcias y las costumbres egipcias. Luego otros 40 años como nómada, cuidando los animales del que se iba a convertir en su suegro. Y de ahí no es sino a los 80 años que comienza el proceso de utilidad en Dios, de máxima utilidad. Fíjate qué tremendo. Cuando ya él comienza a recibir una revelación más fuerte de Dios, a partir de la zarza. Y a partir de ese momento, hermanos, comienza un proceso de transformación profunda en lo espiritual, de guianza de Dios y a la vez de quebrantamientos, porque la humanidad de Moisés fue probada en el desierto y muchas veces atinó y otras veces falló el líder Moisés. Ya no digamos el pueblo, ¿verdad? Pero qué tremendo es que la humanidad y la intelectualidad de Moisés y el yo de Moisés fue muriendo y muriendo y muriendo al punto, hermanos, oigan esto, que así como la Biblia dice de Job, que de oídas conocía a Dios y después sus ojos lo veían claramente, así Moisés llegó a ser de un hombre iracundo y violento y quizás arrebatado, no lo sé, a un hombre que dice la Escritura lo describe como el hombre más manso sobre la tierra. Oiga, ¿cree usted que el quebrantamiento no logró su objetivo? ¿Que la revelación de Dios no llegó a él? Esa es la transformada que Dios les da a sus siervos, a sus hijos, a su pueblo, después de la herida, durante el proceso. Así que van a llegar diversos momentos que tú deberás interpretarlos, como dice el apóstol Pedro. Mire, el apóstol Pedro habla de estas cosas. Vamos a ver, vamos a buscar. Vamos a buscar un pasaje que es muy interesante. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. Hablando del quebrantamiento. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en el cuerpo, ustedes también ármense del mismo pensamiento. ¿Cuál? Vamos a padecer cosas en el cuerpo, por hacer la voluntad de Dios o por negarnos a lo mundano. Mire, pues quien ha padecido en el cuerpo, terminó con el pecado. O sea, luchó contra lo terrenal y venció. Para no vivir, oiga bien, ahí viene lo que sucede después de ser quebrantado, para no vivir el tiempo que le resta en el cuerpo, en los deseos de la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Qué es esto? Conforme, ya no vivimos conforme a los deseos pecaminosos, terrenales y corporales, sino que vivimos esforzándonos por cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué le parece ese versículo? Tremenda palabra, tremenda escritura. Así que el apóstol Pablo también lo dice en 2 Corintios 12, me fue dado un aguijón, dice, un mensajero de Satanás que me abofetea. Imagínese usted, ¿no cree usted que eso cabe en el pasaje de Isaías que leímos donde dice que Dios también está en las tinieblas? Dios puede darle órdenes al enemigo o Dios puede permitir situaciones hasta donde el enemigo va a llegar. Eso sí, tiene un límite, pero Dios puede permitir momentos para quebrantar personas. Y Pablo habla de ese aguijón para que lo abofeteaba, dice, para que no se enalteciera desmedidamente, para que no se creyera mejor que los demás. Hay muchos profetas, hay muchos ministros, hay muchos servidores, muchos quizás pastores, quizás apóstoles que tienen por permiso de Dios situaciones de quebrantamiento en sus vidas permanentes, esos aguijoncitos que nos regulan el orgullo, que nos regulan el yo, que nos regulan y se garantizan que no nos vamos a jactar, sino que vamos a dejar que el Espíritu de Dios sea el que obre a través de nosotros y no nos vamos a atribuir gloria a nosotros robándosela a Dios. Porque hay gente que le roba la gloria a Dios.
Hay personas que se deleitan en que los sigan a ellos, en que los oigan a ellos. Se consideran indispensables, hacen protagonismo de sus ministerios y sus dones. Yo me he fijado que ustedes conocen al siervo Gigi Ávila, aquel evangelista tremendo que Dios usó por mucho tiempo. Qué hombre más humilde, con una vestimenta sencilla, humilde. Nada pomposo, ni luces, ni jactancioso, predicando el evangelio puro del Señor Jesucristo después de someterse a Dios en ayunos, en oración. Un hombre que Dios le concedió ver su gloria de muchas maneras. Ahora en las predicaciones, en los congresos, en los conciertos, tiran hasta humo artificial para hacer pensar que esa puede ser la parte de la presencia de Dios, o las luces. Y al final no se siente nada de Dios. Solo están fabricando un ambiente emotivo, lleno de emociones, haciéndolos emocionales a los cristianos, pero nunca vamos a poder imitar lo que produce la vida de oración, la vida de sometimiento, de quebrantamiento, de ayuno, de búsqueda del rostro del Señor, de madrugadas de oración. Eso no se puede, no hay aparato, no hay colores que imiten el efecto espiritual que solo Dios puede provocar. Qué lindo. Qué lindo es poder entender estas cosas, poder analizarlas, hermanos. Y es el planteamiento de Watchman Nee. Recuerdo cuando el Espíritu Santo un día nos dijo, en un ayuno, a través de un vaso profético, porque hay vasos proféticos, claro que sí, que Dios bendiga a los genuinos profetas de Dios y los siga usando para motivar al pueblo de Dios a buscar a Jesús, no al profeta, sino a Jesús, para desnudar lo que hay dentro de los corazones, para causar arrepentimiento. En esa ocasión, el Espíritu Santo nos dijo, yo no respaldo el color del piso de las iglesias, o de las paredes, o las luces, o el tipo de luces. Uno puede arreglar un templo, una casa, un lugar, que haya una mejor luz, que haya un color más alegre en la pared, que haya una tarima con un fondo bonito ahí, unas flores, qué sé yo. Yo he conocido varios lugares, iglesias y altares muy bonitos. Conocí una iglesia en Ahuachapán, aquí en El Salvador. Fuimos con un amigo, un hermano en Cristo, que me contó que ellos gastaban casi como 3,000 o 5,000 colones o dólares, no sé, no recuerdo qué era, porque fue hace buen tiempo, en arreglar el altar de flores naturales. Y había gente que aportaba ese arreglo. Imagínese usted. Qué lindo que haya gente así. Qué precioso es honrar a Dios no con flores plásticas o traídas de una vela o de un entierro, sino que flores o plantas creadas por la mano de Dios, por la creatividad de Dios. Qué tremendo. Pero el Señor en esa ocasión nos daba a entender que el ser humano se esfuerza por hacer tantos arreglos externos y no prepararse en el espíritu, en comprar esa presencia de Dios en lo espiritual a través de la oración, del sometimiento, de la búsqueda de su presencia. Porque el don de Dios y la presencia de Dios no se compran con dinero. Aquella presencia que descendió en el templo de Salomón, que los ministros no podían ministrar porque había una neblina que no la formó un aparato. Me explico, la formó la presencia de Dios. Era la presencia pura de Dios. No lo que vemos hoy en muchos templos y lugares e iglesias. Qué lástima. ¿Qué es lo que hemos perdido? Hemos perdido esa sed de buscar de madrugada a Dios, de noche a Dios. Pero bueno, Watchman Nee dice que hay un gran beneficio de ser transformados y quebrantados por el Señor. Así que en el párrafo que estábamos leyendo, para ir terminando, dice, es posible predicar usando solo nuestra mente y conmover a la gente con nuestro intelecto, vocabulario, elocuencias y emociones, sin poner en operación nuestro espíritu. Y por supuesto dejar que el Espíritu Santo obre. Pero si hacemos esto, Dios no podrá usar su espíritu, dice,
para tocar a los demás por medio de nosotros. Está claro que el cristiano es un canal de Dios, pero este canal no solo debe estar purificado, debe estar limpio, sino que también debe dejar lugar o dar paso a que el Espíritu Santo obre y sea la obra espiritual de Dios la que se manifieste y no los talentos humanos. Cuando demoramos la obra, incurrimos en una gran pérdida, dice Watchman Nee. O sea que cuando confiamos en nuestros propios talentos y fuerza y métodos, demoramos la obra del Señor en los corazones de los oyentes o de lo que estemos ministrando o enseñando. Tiene que ser, mire, en este punto pienso que lo que él está diciendo es que todo lo origina el Espíritu Santo. Y todo lo que Dios va a provocar tiene un impacto y tiene un fruto. Y solo lo que se origina en el Espíritu genera ese fruto y ese impacto en el ser humano. Dice ahí, si en el pasado nunca hemos consagrado a Dios, si en el pasado nunca nos hemos consagrado a Dios de una manera total, este es el momento de hacerlo. Debemos decirle, Señor, por el bien de la iglesia, por el avance del Evangelio, para que tengas libertad de actuar y para que yo mismo pueda avanzar en mi vida individual, me entrego a ti total e incondicionalmente. Señor, con gusto me pongo en tus manos, manos de alfarero. Estoy dispuesto a que te expreses libremente por medio de mí. Oiga, comparemos esto que acabamos de leer del libro de Watchman Nee con lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12. ¿Qué es lo que provocó? ¿Cuál fue el beneficio de ser quebrantado con ese aguijón? Y, ojo hermanos, que Pablo está hablando de un quebrantamiento que duró muchos años y permaneció y fue progresivo. En el capítulo 11 él habla de los sufrimientos que ha pasado en Cristo a través de los años y que hicieron de él lo que nosotros ahora disfrutamos. Ese beneficio de un soldado, un apóstol genuino que entendió el plan de Jesucristo para el Nuevo Testamento y para su iglesia. Ahora, ojo aquí, 2 Corintios 12, versículo 9, 8. Respecto a lo cual dice, o sea, a este aguijón, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Ese era su deseo, Señor, quítame este aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, llénate con todo lo que yo soy para ti y te doy a ti. Porque mi poder, oiga bien, se perfecciona o se deja ver mejor en tu debilidad. Viene Pablo y dice, por tanto, aquí viene un cambio de actitud. Mire, al principio él forcejeó con Dios, pero después hubo un cambio en su actitud. Y dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en plural, para que el poder de Cristo se manifieste en mí, o repose en mí, se quede conmigo cada vez que ministre. Por lo cual, verso 10, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí hay un misterio del cual podríamos hablar horas. Dice el apóstol, cuando mi debilidad es manifiesta, entonces la fuerza de Dios se crece en mí. Esa revelación, esa palabra certera, esa predicación de poder, esa oración que produce efectos, esa intercesión con amor, esos dones, esas facultades del Espíritu Santo, se manifestarán mejor en medio de hombres y mujeres heridos por Dios, transformados por el Señor, sometidos a procesos de quebrantamientos, de manera que nosotros menguemos para que Cristo crezca y cumpla su propósito en nosotros. No nos va a anular, no nos va a destruir, hermanos. Job no terminó destruido, terminó restaurado, pero más enfocado, más crecido y con una utilidad mayor
en el reino de Dios. El apóstol Pablo también no quedó avergonzado. Terminó en victoria su carrera. Pero el nivel de utilidad que tú y yo vamos a tener es proporcional a los procesos de quebrantamientos y de transformación, de profundidad, de revelación que Dios nos haya concedido. Así que no te rindas, sigue adelante. Hay mucho que aprender en Cristo. Este es el maná de este video. Esto es lo que compartimos en esta tarde y esperamos sea de gran edificación a tu vida y que Dios te bendiga.